Sin perder más tiempo, quiero presentar al doctor Juan Granada y darle lugar a su presentación sobre las bases anatómicas para una correcta punción transeptal. Juan, bienvenido y gracias nuevamente por prestar tu tiempo para estas actividades del SOLASI. Aníbal, muchas gracias de nuevo por la invitación. A todos, de verdad es un gran placer estar aquí. Omar, un gusto verte de nuevo. Aníbal, Gabriel, que nos vimos en el último SOLASI, y a Jaime y a Marcio también un gran saludo. Esta es una charla que a mí me gusta dar mucho porque con mis fellows yo siempre les digo que a uno lo entrenan en cardiología intervencionista basado en imágenes 2D, ¿no? Y lo más 3D que uno ve es la parte de ecocardiografía, pero es muy interesante cuando uno ve el corazón de un humano y lo tiene en sus manos y lo puede explorar y lo puede entender, entiende muchas cosas que en la parte angiográfica uno no puede entender. Y me parece que es muy importante entender las bases anatómicas del corazón, sobre todo cuando uno va a hacer procedimientos estructurales y tiene que cruzar al lado izquierdo del corazón. Una de las cosas que me gusta a mí empezar con esta charla es que como fellows o los que están empezando a hacer este tipo de procedimientos, van a escuchar muy frecuentemente que hablan de que la punción debe ser en algún lugar específico de la fosa. En general, y yo voy a hablar más de esto más adelante, para procedimientos mitrales, uno quiere estar en la parte superior y posterior de la fosa. Para la parte de oclusión del apéndice auricular, inferior posterior, y para PFOs, más que todo en la parte superior. Y voy a explicar la razón por la cual estas recomendaciones pasan, que más que todo es por el acceso anatómico que se necesita. Sin embargo, una cosa que es muy importante que yo quiero enfatizar en lo que yo voy a decir en los próximos 15 minutos son las bases generales y teóricas de la punción transeptal, porque hoy en día cada procedimiento, de acuerdo a las variaciones anatómicas y el tamaño del septo y la localización del septo y la localización del corazón, muchas veces, la gran mayoría de la punción transeptal se hace con una planeación específica con el ecocardiografista, donde uno básicamente puede llegar y decir, aquí es donde yo quiero hacer la punción de acuerdo al target que uno tenga en ese procedimiento. Pero estos guidelines, así se puede llamar, son muy importantes, al menos para tener como un entendimiento general de por qué son las razones que se hacen las punciones en ciertos lugares específicos. Un concepto clave para hablar en esta charla es que el sitio de punción describe la localización geográfica en la fosa, pero no su relación anatómica a otras estructuras miocárdicas. Voy a explicar esto por qué. Porque cuando uno está, por ejemplo, enseñándole a los fellows que pongan el catéter de punción en la vena cava superior y empiecen a bajar el catéter hasta llegar a la fosa, eso no quiere decir que uno que está subiendo desde la parte superior del corazón a la parte inferior del corazón. Y les voy a explicar esto más adelante para que mantengan este concepto en la cabeza de que cuando hablamos del sitio de punción estamos hablando de la locación geográfica de la fosa, no necesariamente la localización anatómica de otros estructuras miocárdicas. Yo rápido para hablar la parte de la anatomía del septum. Esta es más o menos la localización o la orientación del septo en un humano. Aquí está iluminada la fosa ovalis en el septo auricular. Como pueden ver ustedes acá, el seno coronario está inferior y posterior a la fosa ovalis. Es muy difícil cuando uno va con el catéter y entra a la aurícula derecha de caer al seno coronario, porque en realidad está en un surco muy inferior y muy posterior, pero hay que tener esto en cuenta en la localización donde está el seno coronario. Como ustedes pueden ver acá, la línea entre la vena cava superior e inferior no es una línea recta, es más como una C, y esta es la razón por la cual cuando el catéter viene hacia abajo, es muy probable que la primera caída
sea en la fosa ovalis. Y cuando se mira la aurícula derecha desde arriba, está la válvula tricúspide, está la válvula septal, la posterior y la anterior, que eso es muy importante para los que trabajan en el lado derecho del corazón. Ahora, esta es la fosa ovalis desde este es un corazón humano en un biosimulador que tenemos nosotros. Esta es la anatomía de humanos, no de cerdos. Y ustedes ven aquí la anatomía de la fosa. Esta es superior, inferior, anterior y posterior. Y ustedes van a oír mucho de esto cuando están haciendo punción transeptal, sobre todo en cuantos otros tipos de procedimientos. ¿Por qué estaba diciendo yo que la localización determina la punción en la fosa, no necesariamente la localización anatómica? Miremos cuando el catéter ya cruza la fosa ovalis. Esto es muy interesante. Esta es la misma fosa ovalis aquí que estamos iluminándola con el catéter ya en el otro lado. Y esta es la válvula mitral. Muy interesante porque si ustedes ven acá, cuando hablamos de superior, básicamente el catéter se acerca más a la valva anterior. Cuando hablamos de inferior, si bajamos este catéter y acá, el catéter se acerca más a la válvula posterior de la mitral. Si vamos anterior, nos acercamos a la mitral. Si hablamos de posterior, nos alejamos de la mitral. Entonces, cuando la punción es superior y posterior, estamos lejos de la mitral, estamos ganando altura en la mitral. Cuando estamos inferior y anterior, estamos más cerca a la mitral y más cerca a la válvula anterior. Este es un concepto muy importante porque, y lo vamos a explicar todavía mucho más en una reconstrucción de ST para que veamos y lo entendamos más. Esta para mí de pronto es la reconstrucción más importante de esta charla. Eso es un corazón humano con CT y ustedes pueden ver que el eje de las venas cavas es perpendicular, completamente perpendicular al eje de la válvula mitral. Entonces, cuando el catéter, vamos a empezar a hacer la punción transeptal y lo colocamos en la vena cava superior y el catéter se empieza a bajar a través del septo, ¿qué es lo que pasa? El catéter lo estamos pasando de anterior a posterior. Los felos cometen mucho este error porque creen que porque el catéter está arriba en la vena cava superior, estamos arriba de la válvula mitral y eso no es verdad. Mientras más arriba estemos, más anterior estamos. Mientras más abajo estamos, más posterior estamos. Entonces, otra parte importante de la nomenclatura es cuando se mueve de superior a inferior, cuando el catéter está aquí en la vena cava superior y se baja la vena cava inferior. Básicamente estamos moviendo la aguja de anterior a posterior en relación con la válvula mitral. Y mover la aguja de superior a inferior tiene un efecto mínimo en la altura transeptal. Nos está ganando altura cuando se mueve la aguja de superior a inferior. Ahora miremos la nomenclatura para hablar de cómo se gana altura de la válvula mitral. Esta es la vena cava inferior, como pueden ver ustedes acá, el catéter viene hacia acá, está en la fosa ovalis. Cuando el catéter está en la fosa y básicamente se mueve el catéter de una forma de las manecillas del reloj, lo que pasa es que básicamente el catéter se va posterior y ¿qué está pasando? Se está alejando de la válvula mitral. Para ganar altura, se va posterior. Para perder altura, se va anterior. Superior a inferior, se va de anterior posterior. Para ganar altura, se va posterior. Para perder altura, se va anterior. Suena muy complicado, pero es muy sencillo y es muy importante porque ustedes tienen que hablar con el ecocardiografista, los que van a empezar a hacer esto, para que la nomenclatura sea homogénea entre lo que ustedes están haciendo y lo que el ecocardiografista está diciendo. Porque para lo que el ecocardiografista puede ser anterior, puede ser otro anterior, que no es lo que ustedes están teniendo en su cabeza. Eso es para hablar de cómo se mete el catéter en la fosa ovalis. Ustedes ven acá cómo el catéter se va desde la vena cava superior a la vena cava inferior.
Cuando el catéter se mueve de una manera al favor de las manillas del reloj, el catéter va posterior y cae a la fosa ovalis. Cuando se hace al revés de la manecilla del reloj, el catéter se va anterior. Esto es muy importante por muchas razones, porque muchas veces este catéter, los fellows no saben, caen a la auriculilla derecha, ellos creen que están en la fosa y si no tienen experiencia, básicamente ustedes van a creer que están en la fosa y siguen derecho y rompen la auriculilla derecha, que es algo muy importante para tener en cuenta. Ahora hablemos de los distintos dispositivos y el acceso que se tiene. Esta es la reconstrucción en CT en la relación de la fosa ovalis a la auriculilla izquierda. Miren que la fosa ovalis es inferior a la auriculilla izquierda. Entonces es muy importante tener en cuenta que si yo me voy inferior, tengo más posibilidades de irme anterior y lateral. Aquí está el apéndice. Si yo estoy muy superior, básicamente me da mucha dificultad llegar así. Entonces, la razón de que la punción se recomienda ser inferior, porque es mucho más fácil llegar en este ángulo a la auriculilla izquierda, y posterior, porque básicamente es más fácil ir de posterior a superior, como pueden ver ustedes acá, de posterior a superior que de superior a superior, para estar más coaxial. Entonces, para la auriculilla izquierda, la recomendación es inferior posterior. Como pueden ver ustedes acá, cuando se hace el revés de las manillas del reloj, básicamente se entra el catéter a la auriculilla izquierda. Como pueden ver ustedes acá, esta es una punción inferior posterior. Vean que el catéter va derechito a la auriculilla izquierda. Esta es la auriculilla izquierda, el catéter está en la fosa inferior posterior, sale derecho porque sale hacia arriba y hacia atrás. Y esa es la razón por la cual se recomienda que sea inferior posterior. Para mitral es diferente. En la mitral se recomienda que sea más superior para que sea más central, más hacia la parte anterior de la válvula, y posterior porque quieres ganar altura. En mitral clip tú quieres estar alrededor de 4.5 centímetros, más de 4 centímetros arriba de la válvula mitral. Entonces hay que alejarse de la válvula mitral. Entonces superior, posterior para la válvula mitral, como pueden ver acá, si se van en contra de las manecillas del reloj, se gana altura. Si se va con la manilla del reloj, se pierde altura. Aquí pues ven ustedes acá, superior, posterior. Vean la altura que se gana en cuanto a la llegada a la válvula mitral. Para los que están haciendo este procedimiento es muy importante estas 3 referencias en ecocardiografía para hacer una punción transeptal segura. Esto es por TI. La vena cava superior siempre va a estar a la derecha en lo que llamamos nosotros bicava. Aquí básicamente se localiza la fosa ovalis, como ustedes pueden ver acá, de superior a inferior en la bicava, hasta que vean el catéter en la fosa ovalis. Aquí solamente sabemos que estamos en la fosa ovalis. Aquí no sabemos si estamos altos, bajitos, anteriores o posteriores. Después ustedes le van a decir al ecocardiografista que los cambien a la vista sagital, donde la aorta está aquí. Entonces ustedes ya saben que si están cerca a la aorta, están anterior. Si están lejos de la aorta, es posterior. Como pueden ver ustedes acá. Esta es la sagital cortando la aorta. Si están aquí es porque están anterior, si están aquí es porque están posterior. Una vez que ya definen de acuerdo al procedimiento, si es anterior o posterior, le dicen al ecocardiografista que cambie a la de 4 cámaras y en la de 4 cámaras ya se puede definir si quieren estar más cerca a la mitral o más lejos de la mitral. Inclusive se puede medir la altura con el catéter en el septo para saber qué tan alto están de la punción. Eso es algo que es un truco que yo les doy a mis fellows. No estoy recomendando esto porque una vez me regañaron cuando dije yo que para los que están empezando, algo que es muy importante es tener una referencia. La mejor referencia para mí, para estar seguro de que es una punción transeptal segura, es el seno no coronariano de la aorta. Vea que está sentadito en la mitad de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Para los que nos entrenamos haciendo transeptales con angiografía, con rayos X, que es lo que digo yo, son los verdaderos machos, que los que nos tocó hacer eso sin ecografía, es muy importante que este es el seno no coronariano, que lo pueden ver ustedes aquí iluminado, está por encima de la válvula mitral y está esencialmente al lado de la fosa ovalis.
Porque es importante el cola de cerdo. No estoy diciendo que lo coloquen, pero si alguna vez están empezando y quieren tener una buena referencia, esta es la mejor referencia que pueden tener. Como pueden ver ustedes, si están alejados del cola de cerdo, quiere decir que están lejos de esta eh, localización anatómica. Y en la lateral de 90 grados, si ustedes saben que están lejos entre la columna y el cola de cerdo, básicamente es un lugar donde no van a tocar ustedes la aorta, que es el sitio más preocupante para uno romper un tejido dentro del miocardio cuando está trabajando uno con catéteres. No estoy diciendo que lo deben hacer, lo que estoy diciendo es que para una localización geográfica anatómica importante, esta es la mejor referencia que se puede utilizar. Ya para terminar, muy importante la relación de lo que hablamos de la válvula mitral con el seno no coronariano, que básicamente está por encima de la válvula mitral. Verse la importancia de ella. Usted lo ven aquí, el seno no coronariano, por encima de la válvula mitral. Es muy importante como referencia. Y aquí de nuevo ven ustedes las mismas correlaciones anatómicas con el seno no coronariano encima de la válvula anterior de la mitral y la cortina aortomitral, que es muy importante para los que están haciendo reemplazo valvular mitral completo con catéter, porque ahí se anclan muchos de los componentes ventriculares. Ya está la anatomía del ventrículo derecho. Lo único que les quiero recordar es hay una válvula septal, una anterior y una posterior. Este puntico rojo acá es básicamente donde la válvula anterior y septal se unen y es donde está el nodo aurículo ventricular. Para los que están metiendo cables y utilizando TriClip y muchas de las cosas que estamos utilizando ahora, esto es un lugar que no se debe tocar porque puede meter el paciente en un bloqueo aurículo ventricular completo irreversible. Ya para terminar, muchos pacientes tienen PFOs y uno no sabe que el paciente tiene PFO. Muchas veces la guía se va por el PFO y la gente se pone muy contenta porque ya cruzamos, nos salvamos de una punción transeptal. Eviten ese error porque esto es una fenestración, esto no es un hueco y básicamente cualquier catéter que utilizan lo va a guiar a una localización que ustedes no necesiten. La conclusión es, si tienen un PFO, hagan la punción transeptal como si el paciente no tuviera comunicación interauricular. Donde ustedes crean que es que hay que hacerla, se hace negando totalmente esa vía de acceso porque se les va a hacer muy difícil el procedimiento a través de un PFO. Ya resto, ya con esto termino. Yo espero que haya sido de mucha ayuda y yo creo que en las próximas charlas vamos a profundizar más en el tema de la punción transeptal para los otros procedimientos estructurales.